Buen día para todos. Les habla Claudia Barco, su servidora desde Itagüí, Antioquia, Colombia. Antes que todo, quiero dar un agradecimiento a Juan Carlos, a Vivian Nieves, por la oportunidad que nos dan, una puerta abierta a muchos y a muchas naciones. Ellos son los creadores y productores del programa Vida TV, Ministerio de las Misiones Digitales. Gracias, gracias. Bueno, quisiera hacer una presentación, una introducción del tema que Juan Carlos, cuando contactamos, me pidió el favor para colaborar con el programa y crear un tema sobre los tiempos finales, ¿no? Este es un programa que el pastor Anderson Cáceres de Rubio, Estado Táchira, Venezuela, un material de los últimos tiempos se llama, fue dado por el pastor y su equipo de trabajo. El pastor Anderson ya partió con el Señor hace unos meses, pero él nos dejó un gran legado y nosotros pues en parte queremos retomar y seguir ese trabajo. Cuando Juan Carlos me habla de este trabajo, bueno, empecé a orar también de ponerle título, fue un desafío colocar el título y decidí, bueno, colocarle un título, no los últimos tiempos, porque realmente los últimos tiempos es un material hermoso y la Iglesia Unidos para Cristo, ellos trabajan y siguen con este material. El deseo del pastor era que este material fuera dado a todas las iglesias. En ese momento yo me encontraba en Suiza, cuando él contactó conmigo para entregarme sus enseñanzas sobre el material de los últimos tiempos. Y bueno, él quería que lo lleváramos a otras iglesias allá en Europa. Pero fue hermoso, fue algo que nos unió en un trabajo que viene de parte del corazón de Dios. Cuando él comenzó a darme las clases y a estudiar el material, nos llevamos la sorpresa porque yo estaba trabajando en el mismo material y yo estaba tocando los mismos temas, tenía muchas cosas guardadas. Entonces él me pregunta que si mi iglesia, donde estaba en ese momento, estábamos estudiando también los últimos tiempos. Yo le digo, no, Pastor Anderson, realmente es algo que Dios puso en mi corazón, una inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y yo me he dedicado y tengo escrito y a veces lo comparto con las personas que puedo. Y fue para mí y para él una gran alegría. Compartimos material, nos ayudamos y nos unió. Nos unimos en un trabajo y el deseo de comunicar a la iglesia para que la iglesia despierte, porque realmente la iglesia está en otros trabajos, trabajando, pero no se han apercibido de lo que está realmente pasando y de los últimos tiempos, ¿no? El mundo también, porque nosotros también queremos que este material llegue a todos aquellos que han de ser salvos, para que también ellos sean partícipes y despierten y puedan entender y comprender el protagonismo que cada uno de nosotros tenemos en los últimos tiempos. Bueno, entonces revisando el material y con Juan Carlos, que hablamos del material de los últimos tiempos, yo estuve orando y realmente pues he encontrado en el material de los últimos tiempos, el pastor Anderson nos hablaba de dos misterios que se encuentran escondidos, ¿no? Y es el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad se encuentra en Primera de Timoteo 3:2, 3:16, y dice así:
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad que nos habla la palabra de Dios. También encontramos el misterio de iniquidad, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:7. Y dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene. Entonces, cuando nosotros estudiamos en la palabra que hay misterios, nos habla de que es un misterio, pero es un misterio que Dios tiene preparado para revelarle a sus hijos, a la iglesia, a todos aquellos que quieren inquirir en la palabra diligentemente y aprender, y no estar dormidos, y que seamos insensatos y llegue el momento y comiencen a suceder cosas que nos afectan, que afectan a la iglesia, que afectan nuestra vida y no sepamos cómo enfrentar estos tiempos. La palabra nos dice que son misterios, pero cuando nosotros entramos a estudiar, encontramos que hay en el misterio de la piedad y en el misterio de la equidad, son dos grupos que contienden, dos grupos que tienen un conflicto, hay una batalla, hay una guerra, hay una lucha de dos partes. Para haber un conflicto, tienen que haber dos partes que pelean. ¿Qué se pelean? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué pasa? ¿Quiénes intervienen en ese conflicto? Cuando estuve estudiando, y todos los que hemos estudiado el material de los últimos tiempos, tenemos que estar muy actualizados en política, en la parte social, en la parte religiosa, en la parte de educación, en la parte económica. ¿Por qué? Porque al estar en los últimos tiempos, este misterio de iniquidad es el que gobierna el mundo, porque el Señor dice que el mundo es de Satanás y Él es el que gobierna este mundo. Y nosotros sabemos que hay un grupo de gobierno mundial, una élite, que es la que realmente quiere gobernar y gobierna hasta el día de hoy. Ellos son los que tienen el deseo de implantar un nuevo orden mundial y tienen todo un programa. En la parte social también vemos que hay una ingeniería social. Cuando nosotros ponemos a investigar sobre este tema, vamos encontrando una serie de conocimiento, de cosas que están pasando que muchas veces pues nos aterran, nos asustan. Realmente entre más averiguamos, entre más escudriñamos lo que está pasando, nos vamos encontrando con cosas que a veces de verdad que asustan. Pero ya sabemos que el ministerio de la iniquidad es un misterio de maldad, de odio, de destrucción, porque es manejado por Satanás y su equipo, su gente, sus ministros que trabajan para ellos. En la parte social hay una ingeniería social que trabaja para cambiar el género, para cambiar las mentes de los jóvenes, de los niños, a través de una reeducación, a través de cambiar la moral, las leyes establecidas por la palabra de Dios, valores de la sociedad. En la parte de la religión también, cuando hablamos con el pastor Anderson, fue maravilloso porque los dos estábamos unidos y yo le mandaba, él me mandaba, yo tenía guardado, yo entendía un poco, él me regalaba, yo le mandaba. Entonces, en la parte religiosa, se sabe que este misterio
de iniquidad. Ellos también quieren gobernar a través de la religión e imponer una religión mundial única para todos. Y cuando estudiamos esa parte encontramos que está el ecumenismo. Cómo está formado, quiénes son, cómo gobiernan, qué es lo que quieren, qué leyes están haciendo para alcanzar el objetivo de una religión mundial. En la parte económica, también cuando comenzamos a investigar y a darnos cuenta, entonces nos damos cuenta cómo este misterio de iniquidad trabaja en la parte económica. ¿Para qué? Para imponer una moneda única mundial digital, para poder tener el control de lo que compramos, de lo que vendemos, cuánto tenemos, y se cumplirá la palabra, ¿no? Donde dice que no podremos comprar ni vender si no estamos dentro de ese sistema. Cuando nosotros nos ponemos a investigar y todo esto va corriendo a una... Es impresionante todo en 10 años, los 10 años últimos, cómo la tecnología ha avanzado, cómo todo se está logrando. Ahorita también recuerdo cuando empezamos a estudiar la parte de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia trabaja a merced de este misterio de iniquidad. Y cómo ha metido la mano en la salud. Ahora con la cuestión de la pandemia vemos, y hay mucho, ¿no?, controversias, si realmente fue una enfermedad que es natural o fue creada. También se habla mucho de la vacuna para reducir la población mundial. Bueno, mucho tema. También este grupo, este sistema de iniquidad, ellos trabajan en la reducción de la población, haciéndola de muchas maneras. En el calentamiento global también se maneja mucho sobre el calentamiento global. Los niños desde la primaria le infunden que hay un calentamiento global y para eso hay una solución. Y la solución es reducir un poco la población mundial, porque al final nosotros somos los que contaminamos y vamos tirando basura y esto y aquello. Es muy complejo, cada tema es muy profundo y muy complejo. También, bueno, del calentamiento global parece ser, cuando uno investiga, que ellos manejan a través del Chantrail, de muchas técnicas, pueden incluso crear lluvias, tornados. Hay mucho que investigar también cuando comenzamos a mirar el misterio de iniquidad y lo que está pasando. Se habla mucho de palabras como son el transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo? Es la alianza, la unión entre el barro y el hierro. O sea, quiere decir nosotros, los seres humanos, se nos dice que somos barro, ¿no? Y el hierro también lo podemos asimilar a la tecnología. Entonces, es la unión entre la parte del ser humano y la tecnología. Cosas que parecen ser de cine, pero que realmente se están llevando a cabo, ¿no? Cuando nosotros veíamos las películas de un ojo biónico, de piernas que corren a una velocidad, todo esto, entonces realmente esa ficción, aquello que nos lo han mostrado como ficción, realmente está sucediendo. El hombre, yo pensaba, no puede crear una máquina perfecta como Dios nos ha creado, pero el hombre sí puede utilizar nuestro cuerpo para introducir la tecnología. Entonces, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a mirar qué es lo que está pasando en los últimos tiempos, nos vamos enterando, y ese es uno de los objetivos también, de poco a poco ir conociendo, ir mirando todas las estrategias de este sistema de iniquidad, Pero hay un Dios que gobierna, hay un Dios que dirige, que está por encima de ese gobierno humano, diabólico. Realmente, cuando nosotros logramos entender qué es lo que está pasando, al final
La pelea de este misterio de iniquidad es contra el misterio de piedad, contra la iglesia. Quisiéramos, por favor, que fuéramos al Salmo 2. El Salmo 2 lo dice clarito. ¿Contra quién pelea? ¿Contra quién? Aquí, ¿cuál es el verdadero enemigo? ¿A quién quieren ellos acabar, matar, robar, destruir? Satanás. Dice la palabra que él vino a matar, a robar, a destruir. Pero en estos tiempos de conflicto finales, la palabra nos ha declarado contra quién es la guerra, contra quién es la lucha. Y el Salmo 2 lo dice clarito. Entonces podemos leer, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo, contra la iglesia, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otra versión que tengo aquí, que es un poco más clara, dice, leo en otra versión, el Salmo 2.1, dice, ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. La palabra es perfecta. La palabra nos da todas las respuestas. Ese conflicto que es de los últimos tiempos. ¿Por qué se le puso de los últimos tiempos? Pues porque nosotros al final somos los protagonistas, los que estamos hoy. Y nos toca participar de una manera u otra en este plan de Dios. Es hermoso cómo la palabra describe y nos da luz y no nos despierta y no nos deja en ignorancia. Y nos dice que hay un plan, pero gloria a Dios, porque nos dice que planes inútiles, pero nos da a entender que confabulan, que los reyes, que los gobernantes de la tierra, que este sistema de iniquidad se une, que está unido, ¿para quién? Para ir en contra del Señor, el ungido de Dios. Y dice, rompamos las ligaduras, liberémonos de ser esclavos de Dios. Por eso hoy las leyes se están cambiando, se aprueba la ley del aborto, de la eutanasia, cuando Dios respeta la vida, ama la vida, cuando Dios ha establecido la ley para que la respetemos, para que rijan las naciones, y cómo se juntan para venir en multitudes. Dice, hay una parte en la palabra, dice que van por las calles gritando y se reúnen en los parques, en las plazas, para gritar, para poder hacer presión a los gobiernos y se cambien las leyes a favor de ellos. Y es la iglesia la encargada de ser luz y de ser sal en la tierra. Es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad que se nos ha sido revelado y entregado a la iglesia, porque es el trabajo de la iglesia, el hacerle frente al misterio, al sistema de iniquidad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si la iglesia está dormida en proyectos, en otras cosas, ¿quién le va a hacer frente al misterio de iniquidad? Somos nosotros los llamados a despertar. Somos nosotros llamados a ser sensatos, a ponernos al frente, a gritar a cuatro voces, a denunciar lo que este sistema diabólico
tiene planeado y está ejecutando. Aún hay personas en el mundo secular que han entendido y están denunciando todo lo que está pasando. Y saben una cosa, me gozo porque ellos empezaron denunciando los gobiernos, todo lo que están planeando de maldad. Y ellos llegaron a una conclusión y muchos se han convertido porque ellos tuvieron que ir a la Biblia, tuvieron que buscar personas conocedoras de la palabra para que les pudieran explicar, porque todo está escrito y se está cumpliendo al pie de la letra. Y estas personas hoy, muchas se han convertido y han dicho, realmente el pueblo cristiano, la Biblia tenía razón y se está cumpliendo. Bueno, al Señor colocar este peso en nosotros, el despertarnos, el colocar personas de extremo a extremo de naciones y unirnos en un solo sentir, en una sola fe, en una sola convicción de lo que está pasando y la misión que nos ha entregado. Cuando estaba para poner el título al programa que vamos a desarrollar en las próximas semanas, Dios lo permite, si el Señor lo permite. Entonces yo digo, pues verdaderamente lo que hay es un conflicto, ¿no? Como la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia. Ellos tienen un conflicto, pero ellos pelean, ellos saben por qué pelean. Ellos tienen intereses de petróleo, de gas, de tierras, estrategias, un sinfín de cosas. Quieren poder, quieren tener tierras, riqueza para poder tener poder y poder ellos reinar, ¿no? Entonces, al haber un conflicto, me ha encantado Génesis. Génesis es uno de mis libros preferidos. Entonces, comencé a orar al Señor sobre cómo iba a desarrollar este tema que nos lleva a los últimos tiempos. Realmente, cuando nosotros tomamos un plan, un libro, un bestseller, una historia, una película, siempre tenemos el principio, el desarrollo de una trama y el desenlace. Ok. Si me dieran un libro o me pusieran a ver una película a la mitad, realmente me costaría entenderlo. Si no entendemos el principio, el inicio, si no tenemos el inicio, difícilmente podremos entender. Ahora, es fuerte porque yo creo que la iglesia y aún los que van a escuchar este programa que todavía no han entrado en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y que están escuchando, ellos puedan también entender, conocer y correr hacia Cristo, a unirse a ese misterio, a ese ministerio de la piedad, para ser guardados del día de los juicios de Dios, de todo lo que viene, hermano, y de lo que estamos viviendo. Hace unos meses que estuve en Venezuela, tuve la bendición de ver al pastor Anderson. Él estaba muy inquieto, él sabía que iba a partir y él iba a la iglesia, a los grupos, y estuvimos un lunes en una clase de los últimos tiempos. Él preguntó qué es la ciencia, porque en la Biblia nos dice que pidamos el don de ciencia. Y yo también hacía años me había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Por qué necesito la ciencia? ¿Por qué el Señor dice que la iglesia pida el don de ciencia? Entonces encontré este significado, este concepto de ciencia. Dice todo conjunto de conocimiento ordenado sistemáticamente con el fin de describir realidades y dar respuesta a diversos interrogantes.
Lo he estudiado mucho, lo repito desde hace unos años. Lo repito desde hace unos años para poder asimilarlo. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos pide que tengamos el don de ciencia? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha entregado a nosotros un plan de 66 libros que deben ser estudiados, como dice, sistemáticamente, para poder entender o describir realidades y dar respuesta a diversos interrogantes. Nosotros queremos ser efectivos en los últimos tiempos, en el plan de Dios, pero debemos tener conocimiento, entender realmente dónde empezó el problema, contra quién peleamos, cuál es el enemigo. Medir los tiempos. En la Biblia nos enseña que Daniel, cuando fue llevado cautivo, él inquirió, él dijo en la Biblia, en la palabra, en el Antiguo Testamento que ellos tenían, las escrituras que tenían guardadas, dice que él inquirió diligentemente, ayunó y oró para poder entender y comprender el plan de Dios con respecto al pueblo y la vida de ellos. Y Dios le fue revelado. Todos sabemos que el Señor mandó un ángel para que le revelara, y no solamente los 70 años que ellos iban a estar cautivos, sino que también le reveló parte de los tiempos finales. Entonces, todos aquellos que quieran preguntarse, que quieran que estemos despertando, que quieren que esos misterios se nos sean revelados, debemos que estudiar, pero de una manera ordenada sistemáticamente para adquirir conocimiento. Y al adquirir el conocimiento podremos tener respuesta. Yo creo que Dios está interesado, hoy está interesado en darnos más luz. A medida que se acerca la mañana gloriosa, a medida que vamos acercándonos ya hacia los tiempos que están en Apocalipsis, que nos habla la palabra, nosotros vamos viendo más claro los escenarios. Y el Señor nos va a dar revelación, iluminación en el conocimiento y en estos misterios, en lo que atañe a nosotros, a esta generación. Y si no nos toca a nosotros dejar un remanente preparado para lo que viene. Y de ahí nace el deseo y el anhelo de empezar este estudio. Entonces, por eso decidí colocarle el conflicto a través de los siglos, para hacer un estudio sistematizado desde Génesis y ir descubriendo a través del estudio de la Biblia el misterio de la piedad, porque Cristo aparece en Génesis 1:2. Ya está Cristo ahí. Y yo los invito. Alguien me dijo, mira, Cristo está en el Nuevo Testamento. Y eso, muchos tienen ese concepto. Y hace años le dije a mi amiga Leonor, un saludo para Leonor, que sé que va a escuchar el programa. Yo le dije, te voy a mostrar a Cristo en el inicio de Génesis. Y ella dijo, wow, sí. Yo le dije, y si lo escudriñáramos atentamente, amando la palabra, profundizando, estudiando, sé que lo vamos a ir encontrando, el Espíritu de Cristo en cada episodio de la palabra de Dios. Pero así como está el misterio de la piedad, también vamos a encontrar el misterio de iniquidad, porque ese conflicto de los últimos tiempos tiene un inicio, tiene una trama, y está en Génesis. Y vamos a entender el principio del libro, el principio del plan de Dios. Y esto nos va a formar, nos va a preparar, nos va a fortalecer, porque vamos a conocer contra quién peleamos. Y vamos a conocer el enemigo y las estrategias que él ha usado, porque estas estrategias de ahora no son de ahora, las ha usado siempre. Y vamos a estar preparados y preparar ese ejército para hacerle frente a ese misterio, a ese sistema de iniquidad. La palabra bien lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y yo los invito de corazón, de parte del Señor, a que nos acompañen en los estudios. Los jueves a las 3:30 estaremos estudiando, desglosando, palabra por palabra. Yo le daba a Juan Carlos y a Vivian una partecita y yo le dije, yo sé que no lo habían escuchado. Yo sé que esto en parte es nuevo y yo sé que el Señor me lo ha regalado. Me lo ha regalado porque amo la palabra, porque he pasado tiempo a solas con Dios, escudriñando, queriendo saber. Y el Señor me ha permitido profundizar un poco y sé que es de provecho para la iglesia. Ha sido de bendición para mi vida, ha sido de bendición para otras personas con las que he compartido. Y sé que va a ser de bendición para la iglesia en estos últimos tiempos. Así que los invito de todo corazón para que aparten ese tiempo, que traigan sus Biblias, que traigan su lápiz, su cuaderno para tomar notas y que se apasionen, que se apasionen. Yo oro y le pido al Señor que puedan tener amor por la palabra, porque dice que los que no fueron salvos fue porque no se les dio el amor por la palabra. Yo pido hoy en oración al Señor que el Espíritu Santo les dé el amor por la palabra, pasión, así nos llamen locos, así nos llamen fanáticos. No interesa, no interesa. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no estar listos como soldados para servirle y hacerle frente en esta gran estrategia, en este gran conflicto? Él ya lo ganó, Jesús ya venció, Él ya nos dio la victoria, pero a nosotros nos corresponde también correr la carrera, pelear la batalla. Y quiero darle las gracias de nuevo a Juan Carlos, a Vivian, a la Iglesia Unidos para Cristo, a todos los que han trabajado en el material de los últimos tiempos. Y bueno, este legado que dejó el pastor Anderson a la iglesia, que el Señor nos dé la vida, la salud, la sabiduría de lo alto, el amor para completar, para seguir adelante en este despertar, en este alistamiento y ser sensatos, ser sensatos. Bueno, entonces hasta la próxima semana. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que van a compartir el video con familiares, con hermanos de la iglesia y quedan invitados. Créanme que va a ser de bendición para sus vidas. Dios me los bendiga. Gracias.